Buenas tardes. Bueno, algunos comentarios con respecto a la voz pasiva, que fue donde vi tal vez más dudas en los ejercicios que corregí. Así que bueno, acá va otro PowerPoint con algunas explicaciones. La voz pasiva la van a encontrar muchísimo, así que es importante que la podamos usar y reconocer. Aunque como ya les dije, generalmente la sacamos, digamos, sin mucha dificultad simplemente por el contexto, ¿no? A ver, vamos con la primer diapositiva. Porque, bien, esta yo se las había mostrado, ¿se acuerdan? En el taller de lectura y escritura. Tras la ecografía se le explicó tanto a la mamá como a la víctima el riesgo que significaba, bla, bla, bla. Ahí tenemos un ejemplo de lo que usamos nosotros en castellano mucho para traducir la voz pasiva, que es ese se. En ese momento yo les decía, ¿se acuerdan? Que generalmente nos imaginamos quién le explicó o quién puede ser que le haya explicado a la mamá y a la víctima, y bueno, y tampoco hace falta mucha más precisión, no nos importa mucho si fue un psicólogo, un asistente social, un médico o quién. Lo que importa es la explicación, ¿no? Y siempre vamos a esto, elegimos la voz pasiva porque para poner el foco no en el sujeto, sino en la persona que recibió esa acción, en este caso la mamá y la víctima, o en la acción en sí. Acá tenemos otro de un procedimiento, es bastante larga, pero bueno, algunas veces para fabricar el papel, las fibras de celulosa se mezclan con agua en un gran recipiente y esa mezcla pasa a la máquina papelera. En la máquina, la mezcla de agua y fibra se coloca sobre una larga, bla, bla, se va retirando, bueno, y aparecen. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién mezcla las fibras de celulosa con agua? ¿Quién coloca esa mezcla de agua y fibra sobre una larga banda? ¿Quién la va retirando? No nos interesa saber exactamente, ni no exactamente quién. Nos importa el procedimiento. Seguramente es alguien que trabaja en esa fábrica, ¿no? Así que no nos cambia conocer el sujeto. Acá tenemos otro ejemplo más. 2 prófugos de la justicia fueron capturados en Posadas, de un titular. ¿Quién los habrá capturado? Y bueno, imaginamos que habrá sido la policía, ¿no es cierto? Miren esta comparación. Vamos a la segunda, en realidad debería haberlas puesto al revés. En octubre del 2004, en una carta a Nature, se reportó el descubrimiento de una estrella de tipo, bueno, una supernova. Se reportó. ¿Quién lo reportó? La gente que escribe Nature, que suponemos que son especializados en astronomía, en este caso. Pero claramente, no, otra vez, no nos importa quién, nos importa, descubrieron esta supernova. Miren en el primer ejemplo, acá no hay voz pasiva, no hay C. Un niño español de 9 años descubre una supernova. ¿Por qué? Habrán elegido, inconscientemente por supuesto, los autores en lo que menos estaban pensando es que yo iba a elegir estos dos textos, buscarlos en Google y elegirlos para explicar voz pasiva, ¿no? ¿Por qué? Inconscientemente un autor eligió usar voz activa y otro voz pasiva. Piénsenlo un minutito si quieren, deteniendo el videíto. Yo me imagino que porque en el segundo caso, el primero que leí, lo que nos importa es que se reportó, entonces lo que nos importa es el descubrimiento, y además porque habrá sido algún astrónomo, que es lo que la persona que uno supone que va a hacer este descubrimiento. Mientras que en el otro, la novedad, lo extraño es un niño de 9 años que lo haya hecho. Por eso es que en un caso
eligieron voz activa y en otro voz pasiva. Vamos con otro. Este fue bastante complicado en el trabajo práctico. El trabajo práctico en sí tenía cierta complicación. Creo que por ahí un problema es justamente lo que se decía, que la cultura es difícil de definir y el tema este de la cultura. ¿eh? En ningún momento los autores del texto pensaban en cultura como lo que muchas veces entendemos como cultura, no sé, alguien que escucha música clásica o que lee mucho o que habla con palabras más refinadas, sino lo que tiene que ver con, como ellos decían, los hábitos, la forma de ser. Y por eso decir también que no es ni buena ni mala, no se puede decir una persona es más o menos culta, al menos desde esta visión que tienen ellos. Seguramente una persona como yo, puesta en un contexto de gente que habla de determinados temas de los que yo no sé, soy inculta. Y esa otra persona que al lado mío es muy culta, puesta en mi contexto, pasa a ser inculta. Así que no tiene que ver ni con ser buena ni mala, ni con ser más o menos culto. Tiene que ser con que la cultura o el tipo de cultura de uno encaje con la cultura de la institución o de la empresa. Y bueno, una de las preguntas tenía que ver con esto. Fíjense que tiene voz pasiva, que la reconocemos por el verbo be. Recuerden que el verbo be en este caso no está conjugado, pero podría estar conjugado y sigue siendo be. Y el verbo con ed, otra vez recuerden que podría no estar con ed, podría ser un verbo irregular. Pero en este caso es bien fácil de reconocer. ¿Y quién es el que se va a hacer una opinión inicial de nuestra cultura? Es quien sea que llama de la empresa. Otra vez, no nos interesa. Será un empleado de recursos humanos, será el que sea, no importa. Lo que sí importa es que ese quien sea que nos llama se va a formar una opinión inicial de nuestra cultura ya desde el momento, desde cómo le atiendo el teléfono. Vamos con otra. Acá en el libro de texto aparece un procedimiento y también, a ver, vamos. Bueno, empezamos con que este estudio, no sé por qué me quedó esta acá, no sé qué está señalando. Este estudio comienza cuando, sí, bueno, los investigadores, se me corrió, perdón. Cuando los investigadores, acá tenemos el sujeto real, el sujeto, ¿quién hace todo esto? Los investigadores extraen la geometría de la célula y la información para crear, etcétera, etcétera. Pero después ya damos por conocido el tema de los investigadores. Sabemos que estamos hablando de investigadores. Entonces vamos a pasar a voz pasiva. Acá y acá. Los datos de la biología molecular, celular y bioquímica y los experimentos de imagen son usados para inferir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es que usa todo eso? Seguramente seguimos hablando de los investigadores, de la misma gente, del mismo sujeto. Otra vez, miren, el modelo está construido de tal manera que, otra vez, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién construyó este modelo? Los investigadores. No es que el modelo construye algo o que los datos usan algo. Por eso es que tanto en este ejercicio como en otro que tenía que ver con los genes,
se preguntaba mucho quién o quiénes, ¿sí? Y era una pregunta por ahí que parecía simple, pero la verdad que fue resultó ser muy tramposa. Y varios de ustedes contestaban, se usan para tal y cual cosa, y no contestaban quiénes, justamente. ¿Por qué? Porque no aparecía en ninguna parte de la oración. Si yo les dijera acá, ¿quiénes usan los datos para bla, bla, bla? No lo encuentran en ningún lado. Pueden leer todo este párrafo y no lo van a encontrar. ¿Cómo sabemos? Porque leímos este anterior. O para el caso, si les pregunto acá, ¿quién coloca la mezcla de agua? O ¿quién le explicó a la víctima? Justamente como es voz pasiva, ese quién no aparece. O podría aparecer a veces al final de la oración. Por ejemplo, si acá dijera, disculpen, acá, 2 prófugos de la justicia fueron capturados en Posadas por, qué sé yo, agentes de bla, bla, bla. Pero aparecen esos agentes o suboficiales de, o oficiales de, o lo que sea, aparecen ahí al final como podrían no aparecer. Son los sujetos, son los autores de esta acción, pero los damos por sentados y por sabidos. Bien, listo, vamos a la última. Entonces, en el parcial, lo que van a tener, al menos en este primer parcial que viene, lo que vamos a tener es para trabajar con voz pasiva un ejercicio del tipo multiple choice. No van a tener que traducir y no van a tener que explicar por qué el autor eligió voz pasiva, como si tuvieron en el trabajo práctico. Pero de todos modos es importante que lo sepamos porque tal vez en el recuperatorio sí aparezca, o tal vez el que tenga que dar un final, o lo vean en aplicado, ¿sí? Entonces, aunque sea, ténganlo en cuenta. Entonces recuerden, ¿cómo se reconoce una oración en voz pasiva en inglés? ¿Sí? Otra vez, verbo to be, verbo en participio, casi siempre con ed, aunque a veces puede ser que no. ¿Cómo se expresa en español? Muy frecuentemente este se, y también si no, por ejemplo acá, son usados, es construido. Los experimentos son usados o los experimentos se usan. El modelo se usa o el modelo se construye o el modelo es construido. Cualquiera de las dos son traducciones válidas de voz pasiva. ¿Por qué se la utiliza? ¿Qué es lo que se pone como foco? Ya lo dije antes, claramente no el sujeto, no quién hizo la acción. ¿Y cuál es el sujeto que hizo de la oración? Esto no debería estar con signo de pregunta. Esa pregunta, ¿quién? Y fíjense que en todos estos casos, no en el último, use voz pasiva. ¿Cómo se reconoce en una oración? ¿Quién es el que hace esa acción de reconocer? Y bueno, ustedes, yo o cualquiera que esté leyendo una oración. ¿Cómo se expresa? Otra vez, ustedes, yo o cualquiera que... ¿Para qué se la utiliza o por qué se la utiliza? ¿Qué se pone? Otra vez. ¿Por qué inconscientemente? Después me di cuenta cuando lo terminé de escribir, digo, uy, justo se los voy a destacar a los estudiantes para cuando me escuchen. ¿Ven? Porque en realidad no estoy hablando ni de algo que hago yo, que van a tener que hacer ustedes, es cómo funciona el idioma para cualquiera que lo esté utilizando. Bueno, estemos en contacto, suban tareas, si alguien quiere algo más para trabajar me pide y bueno, ya, vamos que llegamos. Bueno, nos leemos.